Va a pasar lo de siempre. Llevamos 20 minutos ajustando algunas cosas técnicas y ha habido discusiones poderosas, salieron los cuchillos, después los bajamos, nos terminamos haciendo el amor. Son las cosas que pasan en Provócame. No sé si el programa pueda reproducir parte de lo que aquí ha pasado. Lo que sí les puedo decir es que la primaria se va entonando. O no, no sé, mira, no la quiero criticar todavía, porque capaz que sea justamente esta primaria tan como entretenida que se empieza a armar, sea porque en realidad no hay candidato presidencial. Pero bueno, el hecho concreto es que se sumó la cuarta espada. Se va a enojar Retic. La cuarta espada, que es la de Paulina Bodanovich del Partido Socialista. Y claro, uno podría decir que los tres candidatos más grandes, Gonzalo Vinter, Janet Jara y Carolina Toá, se suma una candidata que es chica, pero de un partido grande, el Partido Socialista. Desde mi perspectiva, el partido más grande de Chile, lo podemos discutir. También está Blado, también está Mulet, estará Undurraga. ¿Estará Marco Enríquez? Hay que darle el espacio a Meo. Bueno, vamos a hablar de eso porque quedan poco menos de 2 semanas para que se cierre el plazo, 29 de abril, el plazo fatal para inscribir la primaria. Y queremos acá empezar a ver cuál sería la primaria buena que le dé al oficialismo la fuerza que necesita para que después del 29 de junio, sea quien gane, pueda dar cara, pero cara de verdad, frente a los tres alemanes, Matei, Kast y Kaiser. Hoy, con equipo completo por fin, vuelve Provócame. Barraza. Hola. Llegó drogado, Marco, ¿no? Se fumó un manso huete antes de entrar, Estás güey. demasiado risueño. ¿Por qué está contento? ¿Por qué te ríes tanto? Tú eres más triste. Pucha, me hicieron un coaching para ser más alegre y parece que se extremó el coaching y soy muy alegre. Pero ¿Está probándose el traje así de ministro del Interior o no? no, Eso de me va. ninguna manera. Ah, ya se puso en serio ya. No, Ya abajo ya. Abajo ya. no. Pero la alegría también tiene que ver con que tiene candidata. Tenemos candidata. Digo, tiene candidata competitiva, aparecen. O sea, no lleva más de una semana de candidata Janet Jara y ya irrumpió de manera portentosa en todas las encuestas. Me da chamullentas esas encuestas, pero son varias. Mira, será debatible la metodología, el levantamiento de campo, en fin, pero muestran tendencias. Tendencias que pueden ser más o menos precisas, pero que dan cuenta de sensibilidades ciudadanas. Y es inobjetable que Janet Jara, una vez que es nominada candidata al Partido Comunista de Chile, se posiciona como una opción altamente competitiva, ciudadana, y ya está en despliegue, y eso es muy importante. Valeria Cárcamo anduvo por Temuco usted. Sí, estuve el fin de semana en Temuco, estuve visitando la región de la Araucanía, reuniones con militantes, por supuesto, del Frente Amplio. Me toca después el 26, me voy a Iquique. Anda en modo Vinter usted. Ando en modo Frente Amplio siempre, modo Vinter, modo campaña. En verdad, como de construcción colectiva también de militancia, que eso se da mucho en los partidos. Pero yo también tengo un rol de ser representante nacional del Comité Central. Entonces, los encuentros tengo que también asistir, sea en el lugar que sea. Y en este caso me tocó Temuco y Iquique. Y obviamente de la zona centro serán en Santiago. Pero bien contenta, ¿sabes qué? Me convoca mucho Gonzalo Vinter como candidato presidencial. Lo digo en la honestidad, no Sí. porque el partido como que dice ya este es el candidato. No, la verdad es que yo fui también una de las activas promotoras para que Gonzalo fuera el candidato. Lo conozco Mentira, ya. son mentiras. No, de No, verdad. son mentiras. No, de verdad. Sí, Aquí hablaba por Bodanovich todo el rato, pero bueno. Pero Bodanovich dijo que no, hay que respetar eso. Pero fuera de eso, porque me gusta el carácter que tiene Gonzalo. Creo que lo hemos visto también en la tele, interpelando también a los roles de los periodistas, cómo han permitido, ¿cierto?, que Kaiser diga tremendas falacias en televisión abierta, no se le dice nada. Entonces, es un espíritu frente amplista que a mí me convoca mucho. Es un fiel representante de lo que es el proyecto. Y feliz, me muevo por todo Chile de ser necesario por golpear cada puerta por Gonzalo Vinter para la primaria. Ya, y cuenta la pulenta, pero así sincero. Tú. Yo. Porque en Santiago, en Viña, en Valpo, la gente te para, te reconoce, te pide foto y todo. ¿Cómo anduvo el aplausómetro tuyo en la 9ª región? ¿Está bueno? ¿Está bueno? Se ríe. Se pusieron... Sí, ¿Sí? extrañamente sí. Sí, lo digo extrañamente porque Temuco igual, o sea, la zona de la Araucanía
hay representación obviamente de la izquierda, pero es una zona conflictiva con el conflicto mapuche, con todo esto, pero tuve mucho reconocimiento también y harto cariño de la gente de allá. Entonces, bien, me llamó mucho la atención. Yo decía ya Santiago, Valparaíso, Viña y Sipo, pero me llamó mucho la atención y también gente me saludó por Provócame. Ah, qué bien. Ustedes saben que uno de los objetivos de Provócame, cuando me invité a estos tres, es que yo creo que el próximo año lo hagamos en el Parlamento. Así que los tres, no sé cómo, pero van a tener que entrar al Parlamento. ¿Ya? Que sea, no sé, ahí acomodando los autos afuera, me da lo mismo. Así que, quién sabe, quizás tenemos candidatas en la Araucanía, nos tomamos el sur, nos tomamos el norte. Rodrigo Retic, usted llegó rabioso hoy día. Manso programa que hicimos antes de grabar, weón. Hola, ¿cómo están? Marco, Valeria, querido Darío. Un agrado estar un nuevo martes acá en Provócame. Sí, siempre un agrado compartir ideas con ustedes, evidentemente. ¿No se va a ir del Provócame después del 29 de junio? No sé si usted me va a echar porque no voy a poder venir el martes subsiguiente porque tengo un viaje familiar. Tendrán que ser programas de entre tres o invitar a alguien de mi partido que podría ser el gran Danilo Herrera. No. Ya, pero ¿qué piensas de Cuba? Podemos entrar en eso en otro momento. No, Rodrigo. No, pero yo quiero contar que estamos en la etapa final de recolección de firmas. Faltan como 1.200 firmas. Hay que recordar de que el Partido Liberal tiene 10.000 militantes aproximadamente y tiene dos alternativas. O tener 35.000 militantes a nivel nacional o constituir todas las regiones que en ese cálculo, que es el segundo, requiere bastante menos firmas. Nos faltaban alrededor de 4.500. Nos faltan, luego de este trabajo que llevamos un mes y medio aproximadamente, como 1.200 y esperamos llegar a la meta ahora a fin de este mes. Y yo personalmente me encuentro ensamblando el programa de los expertos. Cada uno de los 5 ejes del programa de Vlado Mirosevich estuvo a cargo de distintos expertos, donde subimos todo eso a un drive y ahora yo estoy ensamblando para entregar a diseño y finalmente que eso salga del horno para iniciar la campaña que esperemos parta los primeros días de mayo. Tenía la tentación de que de repente incluso preguntarte por Vlado también, pero ¿sabéis qué? No, porque yo creo que esperemos para eso, ya para entrar un poco más en detalle, lo que pase cuando se inscriban los candidatos. Entonces todavía entremos en el ámbito de las especulaciones, de lo que hay y de lo que no hay. Yo quisiera así decir algo antes. Pues, En este mismo programa, en varios capítulos sucesivos y discontinuos, sí. se puso en duda que el Partido Socialista iba a llevar candidata o candidato presidencial. Es que eso es lo que tenemos que hablar. Sí. ¿Qué cosa loca? ¿O no? Es que una cosa es llevar carta y otra llevar una carta fuerte. Yo creo que hay diferencia. O sea, yo no... Y todavía no está inscrito. Yo tengo mi opción en Janet Jara, pero no subestimaría el peso específico del Partido Socialista. Y creo que lo que se impuso fueron 2 consideraciones de fondo. La primera, un partido que ha tenido más de un presidente en la historia de Chile no puede darse el lujo de no tener una carta presidencial competitiva. Y claramente esa racionalidad debe haber prevalecido al momento de tomar una decisión. Y en segundo, la consideración de que Carolina Toá no marca en las encuestas algo que sea contundente. No se dispara. No se dispara. Por el contrario. Está más bien estancada. Sí. La irrupción de Janet Jara está marcando puntuación. Y Winter también. Winter también está marcando. Entonces, creo que el saldo de esta conversación, en lo que va hasta ahora, es de una primaria que cada vez se pone más expectante en términos ciudadanos. O sea, no se siente... Habrá que ver, ojo, déjame decir, tú sabes que siempre yo creo que el debate de ideas va a animar la conversación pública. Creo que la reunión del día de ayer, convocada por la presidenta Bachelet, la imagen que transmite, el concepto, la idea fuerza, la simbología es muy potente, porque primero da una señal de unidad y entendimiento. Eso es muy importante, de una cultura de entendimiento. Da una señal de construcción de proyecto común. Es evidente que hay diferencias, porque hay trayectorias políticas de cada candidato y candidata en sus respectivos partidos diferentes, roles que han jugado en la política distintos, pero propósitos comunes. Entonces, bajo esa lógica, incluso la aseveración, la afirmación que se hizo en esa reunión respecto de no subvalorar el debate que se dé en regiones, anima el debate público. Entonces, yo tengo un optimismo bien moderado en el sentido de que en la vereda del frente
lo que tenemos es una derecha que está en la fragmentación, está en la crisis más profunda. O sea, las palabras de Kast afirmando que el gobierno de Piñera no tuvo carácter, el gobierno de Chile Vamos con Piñera no tuvo carácter. En el fondo lo que decía era reprimamos más. Ponen una posición muy complicada a la derecha respecto de cuál es la hegemonía y le quita espacio a los sectores dialogantes. Entonces, bajo ese cuadro, el escenario para los partidos de gobierno, yo espero que incluyendo la democracia cristiana, se ve mucho más auspicioso. Ahí pasa igual, o sea, diferente porque en la reunión estuvo Bodanovich, Toa, Winter, Jara, Mulet y Vlado, ¿cierto? No me falta ninguno más que tuvo la reunión con Michelle Bachelet. No. El día de ayer. Claro que muestra una señal, obviamente, de unidad que la derecha no la tiene en este momento, pero aparte de no subestimar al Partido Socialista, yo creo que hay un error que comete, a mi parecer, Kaiser y Kast, de subestimar no a Evelyn Matei, sino a Chile Vamos. El poder que tiene Chile Vamos y toda la maquinaria detrás, la prensa, los medios, ¿cierto? Los recursos económicos que tiene detrás de esa campaña, es una campaña muy potente. Por eso también lo que se ha visto es que Toa, si pasaba segunda vuelta, por ejemplo, con Kaiser, Toa podía ganar un poco más con el rol de la sensatez y del poder detrás de ella. O sea, por ejemplo, en el caso de que Toa fuera la que ganara, ¿cierto? En esta primaria del oficialismo, una izquierda amplia, ¿cierto? Todos estaríamos detrás de la compañera Toa para ganar eso, y eso lo arrastra en un versus también la Matei. O sea, la Matei tiene una maquinaria importante de derecha detrás de ella. Yo siento que en cualquier momento el Mercurio tira algo en contra de Kaiser y baja su candidatura. Lo veo tan endeble como Goldborn en su momento. Pero lo veo mucho más fuerte, la figura en la derecha a Evelyn Matei, porque tiene más peso detrás, más peso de parlamentario, más peso de propuesta de gobierno, ya 2 gobiernos anteriores, que es un poco lo que estamos jugando nosotros también. O sea, llevar a la Michelle Bachelet a una reunión es igual demostrar, bueno, tenemos también esta historia, al parecer, de unificación de izquierda. Quisiera aportar un dato numérico. Si las matemáticas no me fallan en el análisis electoral, la candidatura de Paula Narváez afectó al Partido Socialista. ¿Por qué? ¿Y por qué enlazo Bodanovich con Narváez? Debido a que ambas son bastante poco, o fueron Narváez, y es Bodanovich poco competitiva. El 2021, entre diputados y senadores, el Partido Socialista sacó 17 parlamentarios electos. 13 y 4. 13 diputados y 4 senadores. Y el 2017 sacó 19 diputados y 7 senadores, es decir, 26. Más de 10 parlamentarios de diferencia cuando vas con una candidatura fuerte como Alejandro Guillier, que fue independiente por Partido Socialista, si mal no recuerdo, versus una candidatura como la de Paula Narváez. Entonces, uno pudiera decir, el Partido Socialista lo que está haciendo es maximizar la posibilidad de negociar bien en la parlamentaria, que es plausible y atendible. Pero claro, a la luz de los resultados, la evidencia pareciera indicar de que más que beneficiarse, se afectan cuando la candidata no tiene mayor popularidad, no tiene mayor peso, como ocurrió con Narváez y como ocurre ahora, a mi modo, con Bodanovich, a quien tiene mi más alto respeto y estima. Yo la considero una muy buena política, pero no hay que mentirse tampoco. Marcan 3-0 y 1 en la encuesta. ¿Pero va a ir inscrita en el CERVEL? Yo dejo ahí. Una cosa es la proclamación y la otra la inscripción. Mira, no sé el detalle. A mí me da la sensación de que no... A ver, si Paulina Bodanovich no sube en la evaluación, en algún minuto obviamente tú tenés que bajar esa candidatura. No creo que esa cifra pueda estar antes del 29, pero me imagino, y no lo sé, que uno siempre podrá bajar su candidatura también una vez que ya esté inscrito y qué sé yo, el 15 de mayo también bajarla. Porque claro, Paulina Bodanovich puede salir quinta. O sea, yo creo que objetivamente le gana ninguna han hablado. Vlado marca más que Paulina Bodanovich, claro, en la encuesta. Sí. Ahora, por supuesto, está recién partiendo. De hecho, eso ya se demostró, fíjate, en la encuesta. Las semanas que estuvo sola Carolina Toa, rápidamente, todas las encuestas, hasta la Cosa Nostra, en la primaria agarrada, ¿se acuerdan que les conté? 49 del llevado base 100 de la primaria. 46. Y estaba segundo, habíamos medido a Tomás Bodanovich, imagínate que era, pero como él no era solo ella candidata, habíamos medido a Jara, en fin.
y al tiro aparecen pingo en competencia y ya la estructura es otra. Y por lo tanto, y también, bueno, el tema metodológico de las encuestas, cómo van. Pero después del 29, o sea, ya estamos casi, ya el 29 tú vas a tener candidatos inscritos. Y por lo tanto, todas las encuestas que vengan en las semanas siguientes, 2, 3 semanas siguientes, van a ser súper clave, determinantes, además en una campaña que es corta. Por lo tanto, yo creo que lo de Paulina Bodanovich, por supuesto que todavía se debe someter a que eventualmente el PS, el criterio realidad, que es yo creo que algo un poco lo que va a pasar con Alberto Undurraga en la democracia cristiana, donde ya todo el mundo en la DC le dice, compadre, no va a haber una segunda primaria. Eso que quizás hace 2 o 3 meses todavía era plausible, ya no fue. Y por lo tanto él tiene solo 2 alternativas, digamos. O electoralmente tiene 2 alternativas. O se mete en la primaria o llega a primera vuelta. O ninguna de las anteriores. Pero ir a primera vuelta, Alberto Undurraga puede hacer un ridículo espantoso y terminar de destruir la democracia cristiana. Que igual ese Alberto, o sea, yo creo que la fuerza de la democracia cristiana, creo que la concentra más Yanna Proboste, o incluso la alcaldesa, la Claudia de la Pintana, que no, son... Aparte, Alberto Undurraga... Claro, porque son... No calienta a nadie, perdonando. Son mujeres, claro, son mujeres que han tenido una trayectoria política, un liderazgo político, y Alberto Undurraga en verdad no calienta a nadie. O sea, yo no lo ubicaba más allá, y yo dije, bueno, hay un grupo en Chile que su apellido es Undurraga, pero no sabía que uno era de la DC. Entonces, es un buen político, ¿eh? Yo creo que él en general ha sido un buen político profesional, digamos. Sí, pero igual hay que ponerse a la altura de la discusión en la contingencia actual que estamos viviendo primero como mundo y después también como país. O sea, un Alberto Undurraga puede ser muy clever políticamente, pero es lo mismo que Paulina Bodanovich. De hecho, es lo mismo. Yo me estoy imaginando a Kaiser. Yo estoy imaginándome en un mundo donde personajes como ellos totalmente son cartas presidenciales, ¿cachai? Alberto Undurraga no tiene nada que hacer acá. Yo lo siguiente, yo creo que lo relevante o lo central es que la democracia cristiana participe de las primarias más amplias de los partidos de gobierno, incluida la democracia cristiana. Claro, lo hará, ¿no? Apoyando a Carolina Toás, en mi tesis. ¿Tú crees que se baja por Carolina Toás? Sí, tiene más sentido. ¿Es posible? ¿No es posible? Es parte del debate. Sí, no, son especulaciones. O sea, y cada partido tiene... ¿Tú crees que así va a ser o tú promueves que así sea? No, tampoco. No promuevo ni creo. Lo que yo digo es que... levantando candidatos. No. Lo que yo creo es que el debate está tan líquido, por decirlo de alguna manera, que los partidos hacen prevalecer su condición identitaria a la vez de su condición de correlaciones de fuerza para construir mayorías. Entonces, yo esperaría que la democracia cristiana participe de las primarias, porque lo contrario es fragmentar la votación en primera vuelta. Y eso, en mi opinión, es lo que debe ordenar el debate. Sí, pero mira... Esto conversamos al inicio. Sí, mira, déjame... A ver, mortalmente parecido. Paulina Bodanovich y Alberto Undurraga, Partido Socialista y Democracia Cristiana. Qué interesante, además. Los 2 partidos que fueron eje de la transición democrática. Los 2 partidos que le daban sentido a los 20 años y a los 4 años de gobiernos de la concertación. Eso es bien interesante. Esos 2 partidos hoy en día, en crisis distintas, la democracia es una crisis que tiene pinta como de crisis terminal, epocal, y el Partido Socialista es una crisis que yo creo que es más coyuntural, esa es mi sensación. Totalmente. Y que tiene que ver mucho en el fondo con este yin y yang, que es el Frente Amplio, que es como el Partido Socialista, digamos, 2.0, no sé cómo lo verá Valeria. No. Pero hay algo de eso, digamos, por lo menos, o sea, por lo menos yo lo veo. Bueno, y ambos partidos, ¿qué es lo que hacen? Levantan como candidatos, o se levantan como candidatos, sus presidentes de partido. Y son los 2 candidatos más débiles. Pero son los presidentes del partido. ¿Por qué? Porque hay momentos que es el llamado a la selva. En la DC estaba más o menos claro, pero en el Partido Socialista me parece que es muy interesante lo que pasó con Paulina Bodanovich. Desde mi perspectiva, lo voy a decir así desde fuera. Es un error. Pero da lo mismo, no lo quiero catalogar. Lo que estoy tratando es de comprender cómo un partido tan importante como el Partido Socialista no tiene candidato. Paulina Bodanovich no es candidata presidencial, no tiene candidato. Pero sin embargo, que heavy eso, y interesante cómo las organizaciones políticas tienen culturas y tienen sentires y son organismos vivos, tan vivos que un partido puede hacer una jugada política que tiene algunos elementos de irracionalidad, no todos, puede negociar parlamentariamente, en fin, no sé qué, con tal de decir, yo existo, y como yo soy Partido Socialista, soy como el brasileño del continente, soy grande, entonces, no, weón, olvídense, yo voy a ir con un candidato presidencial, aunque en realidad no tenga candidato. A mí me parece bien interesante la jugada.
No sé, a mí me llama la atención un poco que sea Paulina. En el sentido de que no... Que agarró fuerza con la elección interna. No, es que yo digo porque... Sí, ganó muy fuerte. Sí, le fue muy bien. Lo Creo digo en que el calibre de 70%. lo que significa el Partido Socialista, de haber puesto haber liderado un proceso democrático de llevar a la primera mujer presidenta de Chile en 2 ocasiones, una figura tan fuerte como fue Michelle Bachelet. Y el día de ayer Michelle Bachelet es la que apoya a toda la primaria, sin una candidatura indistinta, sino que a todos los que salgan los voy a Liderazgo apoyar. transversal. Claro, a todos por igual los voy a apoyar, a sabiendas que su partido es el Partido Socialista. Pero hay una candidatura teniendo tantos en el Partido Socialista, por ejemplo, Elizalde me he imaginado también, que son figuras fuertes, que han pasado por procesos eleccionarios, que han tenido una carrera política de elección popular. Elijan a Paulina Bodanovich como presidenta, ¿cierto?, del partido, pero también senadora designada de Elizalde. Entonces, yo digo, el nivel, una cosa, estamos viendo de que la primaria, que el Partido Socialista no quede fuera, o están viendo realmente ir a ganar la presidencial. No. Oye, Entonces, eso es importante. No están viendo ganar la presidencial. Pero voy no quieren a quedar fuera. poner un tema un poco más polémico. ¿Ustedes Cuba. saben lo que es el elefante en la sala? Sí. Sí, Marcos Barraza. Sí, efectivamente. Marcos Barraza milita en el Partido Comunista y tiene una candidata presidencial Y lo quiero extraordinaria. Claro. Y lo quiero denunciar. Porque milita en el Partido Y Comunista. lo quiero proscribir. Ya, yo voy a estar contigo. Lo quiero ilegalizar ahora Vamos. mismo. Ya cállense los dos sobraditos de Jara y Víctor. Oye, el elefante en la sala es efectivamente la candidata de Marco Sí, porque tiene- es una extraordinaria candidata, tiene razón. muy diferente a Daniel Jadwe, muy diferente. sí, absolutamente. Tiene un carisma muy cercano. Uno ve a Jara y es como ver a Bachelet. Y lo digo sinceramente, es una candidata que tiene un triunfazo con la reforma previsional. Y la posibilidad de que gane el Partido Comunista la primaria es, yo creo, muy alta. Y eso es un problema. Y eso, no estoy dando un juicio de valor No, sí lo estoy dando, normativo, pero está estoy bueno. dando un juicio descriptivo. Es un problema para la coalición de gobierno hoy. Lo dejo arriba de la mesa, ese elefante en Pero la ¿por sala. qué que Sí, pero desarrolle? yo Pero estoy- que yo estoy- desarrolle, yo- me yo- parece no, bien. pero Porque, por ejemplo, estoy por ejemplo, estábamos hablando de Alberto Undurraga y la DC. ¿Tú crees que la democracia cristiana se va a meter a una primaria en donde implica de que detrás se van a tener que poner de Janet Jara? Porque Janet Jara, la probabilidad de que gane Jara es muy alta. O sea, yo creo No, que no es muy alta, A ver, digamos que es alta. Es una Es alta. extraordinaria yo candidata. creo que son Es más de alta. una consideración. La primera, los partidos en sus deliberaciones, por cierto que tienen en el horizonte la definición presidencial, pero también la parlamentaria. Mm. ¿Quién? La- ¿Quién? Los partidos, Los partidos. en Ah, ya, los general. partidos en general, Lo ya. digo porque Sí, ese obvio. es un incentivo para una primaria que uno no puede pasar por alto. Apareció Don Vito Corleone, pasó por acá, para los comentarios. Sí, pues. O No, sea, sí, pues poder es poder. pues. El poder Obvio, es poder y cada partido tiene que también, o sea, yo creo que hay un consenso mayoritario en los partidos de gobierno, incluida la democracia cristiana que no es de gobierno, que no basta con tener la presidencia de la República si no se tiene un parlamento Absolutamente. con una mayoría que permita implementar la legislación conforme se hacen los compromisos ciudadanos. Exacto. Entonces yo creo que ese es un incentivo, particularmente para la DC, que está sobre la mesa. En segundo lugar, yo no creo que haya que denostar la figura del compañero Daniel Jadwe. Él fue candidato presidencial en un momento... Pero sí podemos decir que Jara es mejor que Jadwe. fue candidato para atraer votos de otros lados. fue candidato presidencial en un momento de alta complejidad en Chile y congregó mucha adherencia. Pero te lo pongo en otros términos. No, pero sí. Los anticuerpos de Jadwe no los tiene Jara. Pero lo No. que quiero señalar es que son momentos distintos. Entonces, valorar el liderazgo de Daniel. En tercer lugar, yo creo que Janet es una excelente candidata. Extraordinaria. Es una gran candidata. Creo que tiene un perfil y tiene ideas que son muy sintonizadas con la expectativa ciudadana. Y aparte tiene unos reels. ¿Te acordás cuando estuvo debatiendo con el presidente de la Sofofa, si mal no Tiene unos recuerdo? reels Es que fue un tremendos. gran momento. Ya, donde lo interpela y le dice, paguen más. Po". O sea, y ese sentido común ciudadano es muy potente, es bien profunda la frase. Ahora, meritócrata, estudió en los USACH, estudió en la Central, ¿Ella de profesión qué es? es administradora pública de los USACH y después abogada de la abogada. Universidad Central. Mira.
Es de Conchalí, del Cortijo, sí, orgullosa de tremenda su candidata. origen. O sea, tiene un potencial, o sea, conecta con la vivencia ciudadana. Sí. Ella misma en su Claro. discurso de apertura lo dice. Pero ahí Dice- tenemos un gran problema, Marco. No, yo creo que es un ¿Cuál es gran el problema? mérito. El gran problema es que ella no va a lograr la unificación de la izquierda. Porque si es que ella ganase la primaria, se te va a ir corriendo la DC y se te van a ir corriendo los liberales. No, te van a apoyar. No, mira, Bueno, mira, por eso mira. lo del Frente Amplio va a elefante en la- apoyar, Pero, supuesto. Por eso mira, el mira, elefante en la sala. mira, habitación. voy a ponerlo de esta manera. Y pensando en los incentivos. El Partido Socialista, la Democracia Cristiana... Tiene que convencernos, señor el Marco PPD, Barraza, estamos atentos. El PC, fuimos parte de la nueva mayoría. Yo soy la DC, a ver, Y convence. visto en retrospectiva, es un periodo de alta prosperidad en materia de derechos sociales. La reforma en educación pasó por el gobierno de la nueva mayoría. Ahí se está La haciendo, tributaria también. se está haciendo autobomba el ministro. La reforma laboral Sí, pasó, pasamos de Y tres... tuvimos el mejor ministro de Desarrollo Social de la El historia. mejor ministro de Desarrollo Pasamos de, Social. en la reforma laboral se pasó de una Oye, tiene sindicalización. ropa tendida, pues, Pero weón. déjenme terminar la idea. No, Pero el mejor porque... Oye, ministro de sí. Desarrollo No, Social. ni siquiera poniendo lo que estoy Tú ni poniendo. siquiera usas Reels, así que está bien que te matemos los Reels. Si yo no ocupo Rodrigo. Reels. Más encima en Instagram lo etiquetamos, el güey nunca acepta. Nunca No, nunca te acepta vamos a lo que bloquear. nosotros le subimos. Lo que quiero señalar es que coaliciones de esas características ya existieron en Chile y fueron prósperas. Yo creo que hay que recuperar ese espíritu, ahora con el Frente Amplio adentro, porque el Frente Oye. Amplio no estuvo en la nueva mayoría. Déjame... Sí, el gran problema nuestro es que vamos a ganar la primaria. Sí, no, sí, o sea, Winter es competitivo. Además que Vamos a logró en la primera semana... ¿Qué es lo que tenía que hacer Winter la primera semana? Demostrar que no iba a ser comparsa de Janet Jara y Toá, que tenían tácitamente la energía Y por pum. ser las dos exministras. Claro. En el fondo son como son las némesis dentro de la primaria. Y entonces Winter tenía el riesgo de ser... Tiene el riesgo de ser intrascendente. ¿Qué tenía que hacer la primera semana? Demostrar que no lo era. Listo, los números ya lo pusieron en una especie como de trío y hizo la pega de la primera semana. Digo que eso es importante. Quiero decir dos cosas respecto a la buena provocación, la mejor que ha habido hasta el día de hoy que nos hizo Rodrigo con el elefante en la habitación. ¿Me llevo un premio hoy? Te llevaste un premio. güey. Muy bien. Sí, que es poder venir al próximo Provócame. Porque estaba ahí con el... estábamos negociando tu oye, salida. todos hemos faltado una vez. ¿Y por qué el warning es porque solo tú- para mí? Porque tu eres liberal. porque tu razón fue horrible. Oye, tenía un juicio oral. Ya. Si yo trabajo de abogado. Pero no teníais El a mismo- esa ¿En hora... el mismo día? ¿A esa hora era el No, juicio oral? yo preparo los juicios Listo. orales un Ya. día antes. ¿Y sabéis por qué? Cuando es chico. Dame Este la era cámara chico. y bloqueame este. Porque yo voy a Sin Filtro, Rodrigo va a Sin Filtro, todos podemos ir a Sin Filtro. Pero nunca se falla el Provócame por haber ocupado las HH que tenía en la semana para ir a Sin Filtro. Ya, esa crítica Listo. la puedo aceptar. Gracias. Asimilado. Ya, dos cositas. Mira, está súper buena la provocación. Yo a ver, quisiera decir dos cosas. Bueno, primero se habla que Janet Jara es una tremenda candidata. Yo digo, no sabemos. Porque todavía, digamos, lleva una semana y Al poquito menos en más el de papel. candidata. No, es que por eso lo digo, porque yo creo que eso también es un desempeño que hay que mostrar, ¿ya? Y vamos a tener que ver cómo funciona eso. De hecho, hay que ver cómo son los candidatos, ¿cachai? Hay que ver si son buenos candidatos. Porque de repente las buenas performances que tú tenías, por ejemplo, en este caso como ministra, es otra cancha. Digo, es otra cancha. Más probablemente Gonzalo Winter está en una cancha más similar, porque en el fondo como parlamentario está ahí un poco en eso, en el polemista político. Ahora, también habrá que ver, porque una cosa son los buenos reels de Gonzalo, que es muy bueno en el hemiciclo, es muy bueno en Estado Nacional, es muy bueno, es un polemista, pero ahora como candidato también es otra dimensión, porque tenéis que hablarle a un público mucho más despolitizado, incluso aunque vaya a la primaria. O sea, digo que hay que ir mirando, digamos, como si efectivamente dan rendimientos como candidatos. Y además ahí viene siempre la pregunta es, ¿cuál es el lugar en que te tenéis que lucir? Uno tiende a pensar el debate. La típica, bueno, eso es muy del mundo político. ¡Ay, no, es que el debate se la comió! Y yo a esta altura del partido digo, ok, es un dato de la realidad, pero los debates que ven un 4 o 5% de rating se transforman en reel, que son los que ven millones. Y ahí hay hueones que son unos idiotas, como Franco O sea, Parisi. Y sacan un buen reel. Boric- Impresionante. Pero Boric ganó en los debates con Cast. O sea, yo creo que haberle citado cosas de Es su que en propio se- programa sí, y no, que él pero- haya sacado la imagen, no, No, pero que haya estamos sacado hablando para buscar su propio un programa. y un una debate brutalidad. un debate a una semana o 2 semanas de la segunda vuelta
Ok, ya tiene una dimensión porque efectivamente ya te configura, te hace el escenario. Sí. Claro, el Pero gran problema de esa candidatura, o sea, y lo que va a pasar con Jara y un diseño que van a tener que también evaluar la estrategia porque ya se lo pegaron en la prensa. Ya estamos más que claro que la prensa no va a dar a nuestro favor en estas elecciones. Lo primero que hacen con la Janet Jara, con todo el historial político que pueda tener, ¿qué piensa de Cuba? Pero mira, pues, ¿ya seguimos? No, Mira, lo digo porque y para la prensa también, para los medios, para el periodismo en general. Ya basta con el tema de Cuba. Y si van a preguntar por el tema de Cuba, por el tema de Venezuela, que es una dictadura, emplazo, por ejemplo, a que pregunten también por Inglaterra, que tiene una monarquía parlamentaria, porque no le molestan los reyes, ¿cachai? A España también pregúntenle si piensan que también es una dictadura, y no solamente Cuba, Venezuela. ¿Qué piensan pregúntale a Jara, ¿qué piensa de China? No, que no es lo por mismo, ejemplo. vale. Esas cosas es que son diferentes tipos de sistemas que solamente te preguntan en uno en específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el debate de fondo. Porque no es que alguien te ponga No es el entre la debate de espada, fondo. pero es que ahí va en el... No es el debate de fondo. No, mira, Ciudadanamente hablando, no es el debate de fondo. Entonces, ¿qué tiene? Yo quiero decir- Jara quiero decir dijo, algo. Cuba no es una dictadura. yo quiero decir algo. Es muy Ya, importante. y siempre le han preguntado Vale, eso. yo creo que no es lo mismo porque. Voy a poner un poco denso y pido las disculpas del caso, pero yo me metí a la política entendiendo o leyendo a un gallo que se llama John Rawls, que fue el principal filósofo político del siglo XX. Este gallo desarrolló una obra extraordinaria que se llama Una teoría de justicia. En síntesis, para una sociedad justa, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, ustedes pueden pensar distinto, se requiere primero un set de iguales libertades básicas, es decir, derecho a asociación, formar partidos políticos, libertad de expresión, entre otros. Luego, para una sociedad justa se requiere igualdad radical de oportunidades. Y tercero, las desigualdades sociales son aceptables si solo si los de abajo suben cuando los de arriba también suben. Y es un orden de prelación. El primero es más importante que el segundo y el segundo es más importante que el tercero. En una sociedad justa va a ser cuando se den esos tres principios. Y en Cuba no está el principio 1. En Venezuela no está el principio 1. Y eso, para una persona que se desarrolla políticamente comprendiendo cuál es una sociedad justa, es determinante. Y por eso la relevancia de la pregunta sobre Cuba y Venezuela, por ejemplo. ¿Qué diferencia tiene con Inglaterra? En Inglaterra tenéis monarquía, pero tenéis set de iguales libertades básicas. Todos pueden formar partidos políticos, todos pueden disentir. A nadie se le va a perseguir por hacer una protesta en la calle, lo que no ocurre en Cuba y en Venezuela. Entonces, por eso es súper importante hablar de esto. Fíjate que yo creo que es una conversación que es muy pertinente, pero... pero una monarquía, no, po. pero olvídate. O sea, yo Puede haber algo digo con eso. Es que Weón, no es... Estados Unidos. O sea, Estados Unidos hoy. Estados Unidos agarrando a cualquier weón en la calle, Pero- deportando. pero o sea, te lo doy, po, weón, pero odio. Pero Trump. Sí, querido. La puesta en escena. Agarren la noticia de ayer, si no hay que irse más lejos. Ayer, reunido el presidente de El Salvador, Bukele, con Donald Trump en la Casa Blanca. Hablando de un tipo con nombre y apellido, que no recuerdo en este instante, que fue deportado, que está preso en esta mega cárcel. Estoy de Y acuerdo. donde el Tribunal de Justicia de Estados Unidos dice... Eso fue ilegal, devuélvanlo. Estoy de acuerdo. Y se juntan los dos presidentes autócratas en la práctica y uno le dice al otro, el de El Salvador, no te lo puedo devolver porque yo Pero en es que realidad no me o sea, empatía el partido, un porque tipo- estoy de acuerdo con eso, po. Lo que estoy diciendo es que tú tienes nombre y apellido de conclusión heavy de derechos individuales clave en supuestamente la democracia más perfecta del mundo. Entonces, lo que yo quiero decir es, vamos a mirar la realidad internacional. Miremos la realidad de Cuba, Sí, y miremos está bien. su falta de democracia, miremos la realidad de Estados Unidos, miremos la realidad de Israel con un genocidio en marcha. Estoy de acuerdo. Entonces, si finalmente hacemos, lo hablábamos un poco antes, pero lo voy a decir en corto, si hacemos un examen país por país, preguntémosle a todos los candidatos, ¿cachai, no? Respecto a los países, hagamos una selección de unos 10, por no hablar de 100, porque por 100 podemos llegar. Países donde se violan los derechos humanos, donde efectivamente hay falta Pero es que- a pero hay libertades. antes de que Marco explique, porque me imagino tiene que nada tiene que mucho que explicar, decir, antes Yo de que quiero- Marco No yo va a aprendo decir mucho de nada, Marco no, y déjalo seguramente algo de lo que diga yo lo voy a rescatar. Pero digo, los regímenes autoritarios o las dictaduras, yendo un poco más allá, hay diferentes formas que explican o elementos que explican por qué. Un régimen autoritario de Oriente Medio probablemente se va a explicar por la riqueza inmensa que tiene el petróleo y eso hace que ni siquiera la democracia sea una cuestión que hablen porque pues todos los gallos son tan ricos que les importa Mani. Eso no es cierto.
En todos esos países hay una cantidad No, de miseria. Ya, pero espérate. No hay derechos laborales. Ok. O sea, lo que pasa en Qatar, por Pero, ejemplo. pero Pero una lo que autoridad. explica las dictaduras y los regímenes autoritarios no es solamente, no es una unicausal, es multicausal. Y resulta que lo que ocurre en Latinoamérica con Cuba y Venezuela se refiere a el proyecto político filosófico que nutre desde la raíz a legítimamente los miembros del Partido Comunista, que es la doctrina marxista-leninista, y eso tiene todo un sentido y una consecuencia yo abajo. debo decir Entonces, la diferencia, Marco, con esto es que la duda que ahora se genera es que Janet Jara, si gana la primaria, que tiene altas probabilidades, ya no va a ser el Partido Comunista miembro de una amplia coalición donde va a ser uno más. Va a ser el partido de gobierno que va a liderar. Y ahí uno se pregunta legítimamente, chuta, cuando ocurre las declaraciones de que Cuba es una democracia distinta y no se le condena como una dictadura. ¿Por qué? Porque tú no te puedes asociar, tú no puedes salir a protestar en la calle, tú no puedes formar partidos políticos. Por eso es una dictadura Cuba, entre otras cosas. Entonces, ¿qué van a hacer en el poder? Oye, yo quiero aclarar algo. La elección es en Chile, no es en otro país. Y el planteamiento que se ha hecho desde la candidatura de Janet Jara es sobre el futuro de Chile, no sobre el futuro de otras latitudes. Pero entrando en materia, cada país tiene sistemas políticos atendiendo a las realidades contextuales, históricas y sociales de ese país. En el caso de Cuba, es un sistema político que tiene su origen en una revolución a propósito de un gobierno tiránico. Y tiene mecanismos de asamblea legislativa que funcionan y que legitiman las decisiones en el plano de la deliberación colectiva. ¿Alguien podría cuestionar el régimen de China? Sí, evidentemente. Sí. Políticamente. O sea, lo podéis cuestionar desde los patrones de la democracia liberal. Sí, claro. Sí. Sí, efectivamente. Sí, ya, y no es la única forma de entender la sociedad y el sistema político. Sí, Sí, es sí, una muy buena respuesta. Sí. Porque la pregunta Porque- que aparece porque- es ¿qué tipo de Pero sistema político? Pero déjame terminar Sí, la idea. perdona. Entonces, la misma Valeria pone en cuestión el relacionamiento con Inglaterra a propósito de que tiene una monarquía y tiene un parlamento. O el relacionamiento con España o con Emiratos Árabes Unidos, que tiene un régimen monárquico donde no existen partidos. Exacto. Entonces, yo creo que, mira, Pero la llevaste verdad un es que punto es muy una bueno. disquisición, no lo digo sobre la opinión de Rodrigo, pero es una disquisición oportunista para tratar de enlodar la imagen de la candidata. Porque lo de fondo, lo que a la ciudadanía le importa, lo que realmente le importa, es, por ejemplo, si las tasas arancelarias suben por imposición unilateral de Estados Unidos, ¿cuál es el impacto en términos de relaciones exteriores sobre el empleo en Chile? Marco pone algo súper interesante. Ya. Porque Entonces, déjame explicar eso entonces, porque el relacionamiento internacional no puede ser cuando me gusta y cuando no Sí. me gusta. Ya. Marco, Solo- Los voy a solo- interrumpir pronto porque está bajando el rating. Sí, no, pero es que esto- aclarar no, es que esto es porque- súper porque interesante. Yo estaba, claro, mencionando eso. Yo estaba mencionando eso y lo mencionaba a propósito de lo que hace la prensa hoy en día. Por eso hice el énfasis desde el principio que la prensa no la tenemos a favor en base al oficialismo en los debates, que a mí no me parece que sean justos, porque yo creo que a esta altura del partido, preguntarle a una candidata de la tendencia que sea si considera que Cuba o Venezuela es una dictadura, sin evaluar las democracias en general del país y no consultar sobre ellas a los otros candidatos, me parece injusta. Sí, lo que Una pasa- cancha injusta para la Y no se candidatura. condice con, Espérate, que no se condice Marco con el puso- debate nacional. Marco puso un apellido fundamental para comprender las aguas que se navegan en esta discusión, que son fundamentales. Democracia-medio liberal. La democracia liberal es un matrimonio por conveniencia. Democracia, ¿cuáles son los elementos del cónyuge de democracia? Votaciones cada 4 años, elijamos nuestra autoridad. ¿Cuál es el cónyuge liberal? Artículo 19 de la Constitución Política de la República o el que corresponde en el país que sea. Derecho a libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a propiedad, entre otras cosas. Efectivamente, Marco pone arriba de la mesa decir,
¿Es la democracia liberal un sistema que sea el mejor de todos aquellos que pueden llamarse democracia? No estoy poniendo el debate en lo mejor. Es que el problema no es de calificativos. ¿O es deseable? No sé cómo... Pero es interesante para la gente que nos ve. Si es el único sistema, si ese es el debate. Ese es el debate. Si es el único sistema de las varias de la democracia. No lo es. El dato de realidad. A mí es el único que me gusta. El dato de realidad es que no lo es el único sistema. No lo es. De acuerdo. Pero en el caso de Chile... Pero los datos yo también duros... quiero sumarme a defender que a mí es el único que me gusta. Pero en el caso de Chile, viendo los pros y los contras. en el caso de Chile, lo que tenemos es una democracia liberal. Sí, claro. Y hay que valorarla. Sí, claro. Y hay que trabajar en función de esa democracia Por liberal. eso, cuando se defiende... Donde los derechos políticos tienen la misma, en mi opinión, a propósito del principio de igualdad, la misma validez que los derechos sociales. Sí, pero en Cuba, por ejemplo, no tenía una democracia liberal. Tenía una democracia, ponle el apellido que corresponda, donde tú, por ejemplo, no podés formar un partido político. ¿Qué te parece eso, Marco? No puedes formar un partido político en Cuba. Si yo pienso distinto, no puedo hacerlo. Por eso yo mencioné. Pero es que nuevamente. Déjame mencionar algo. Pero si descubanicemos la. Que si nosotros es que esto igual es interesante hablarlo, porque necesitamos también la conciencia de la sociedad respecto al concepto democrático. Porque hay diferentes tipos de democracia. Y no podemos tampoco ser emplazados por un solo tipo de democracia que pueda existir o no. Por ejemplo, ¿en Chile existe una democracia liberal? Absolutamente, con una constitución creada en dictadura, independiente del año de la reforma. Pero nadie apuntó el 2018 o 2019, en pleno estallido social, cuando se estaban con militares en las calles reprimiendo a todos nosotros de que esto era una dictadura. Tenía una sensación de dictadura de Piñera, absolutamente, con una constitución de Pinochet, pero Chile no es una dictadura. El tema es que yo pongo sobre la mesa es que cuando se haga un emplazamiento político que sea justo en el canal televisivo. Porque yo podría decir, y que también he visitado en la zona de China, es una forma democrática muy diferente a las concepciones que nosotros tenemos en Latinoamérica. Y la forma incluso de... A mí me preguntaban, oye, ¿y ustedes cómo distribuyen los recursos del país? A través de parlamentarios. ¿Cuántos son? 155. Pero si son como 18 millones de personas. Sí, pero lo elegimos. ¿A través de qué? De las urnas. ¿Pero no parece representativo? No parece representativo, pero es mi tipo de democracia liberal en el país. Entonces, cuando yo menciono que en cualquier debate, que sea a Winter, que sea hablado, que sea Jara, independiente del color político que sea, pregúntenle sobre las reales democracias de este país y si se sienten identificadas con ella. Para mí no es democrático un país como Inglaterra y España que tienen monarquía. No me parece democrático. Para ellos a lo mejor sí, y están de acuerdo con ello. Pero no podemos solamente enfocarnos en Cuba y en Venezuela. Porque el resto no los tomo como dictaduras. Lo que sí, nuevamente hablando de los elefantes en cualquier parte, sí es cierto que el tema, y esa es la desgracia para Janet y la ventaja para otros sectores, es que el tema siempre calienta. Ahora, que yo creo, de acuerdo, yo creo que ese es espurio, entre otras cosas, porque además, en específico, en la pregunta que le hacen a Janet Jare, o sea, se pide la definición de Venezuela, que a mí me parece que es efectivamente una definición pertinente, porque tiene que ver con algo que está pasando, con una degradación democrática que está justamente en desarrollo. No, y aparte que nos impacta directamente. Pero no solo eso. Bueno, sí, pero además no se agota ahí, eso. Okay. O sea, y además creo que ahí es donde está la valentía, ¿cachai? ¿No? Del juicio político. Que es como, por ejemplo, preguntarle a la ultraderecha por las paulatinas derivas, digamos, autoritarias de Milei, de Bukele o de Trump. Pero en general no se pregunta. Hay una intervención de Winter extraordinaria en ese sentido. Bukele no respetó la Constitución, sin ir más lejos. es presidente habiéndose pasado Trump ya anuncia que quiere buscar las maneras para poder ser presidente por tercera vez. Bueno, en fin. Bukele disolvió el Congreso, me acuerdo, que puso militares en el Congreso. No, fue a amedrentarlos con militares. Fue a amedrentar con militares. Sí. Un y dictador. en la elección son 60 parlamentarios, eligió 58. A la cubana. ¿Cachai? Entonces digo, me preocupa la deriva. Ahora, me parece que en el caso de Cuba, llevando que ahí hay una lógica que puede sonar incluso medio cínica, pero sí hay una diferencia cuando tú ya hay 60 años, ¿cachai? Con un tipo de régimen, un formato, etcétera, que además tiene cierta explicación histórica. De acuerdo, pero encapsulémoslo. 60 años con un bloqueo claro, económico. Pero, sí, claro, sí, el bloqueo es una cosa real. Bueno, sobre todo en un mundo ultra globalizado, donde efectivamente los bloqueos son, o sea, es cosa de ver nomás la guerra comercial. O sea, Cuba ni entra en la guerra comercial, porque tiene arancel infinito. Es decir, no puedo exportar a ciertos países, ni me pueden comprar, ni me pueden importar. O sea, eso es lo real. Entonces, bueno, en fin. Pero no me interesaría que Chile fuera Cuba. Y creo que esa discusión está fuera.
Ya, pero mira, volvamos. Quiero volver a lo siguiente. Igual vamos, yo creo, a estar volviendo. Y si a Janet Jara empieza a subir en la encuesta, capaz que volvamos a la discusión, porque va a ser la discusión que va a estar también a la orden del día respecto a qué pasaría si la candidata del oficialismo, de este oficialismo ya conocido, antes como Concertación, después como Nueva Mayoría, con los ajustes sucesivos, tuviera una candidata comunista. Efectivamente sería una cosa no vista, no conocida en 100 años de historia. Pero ¿sabéis lo que yo creo? A propósito de esto que hace un rato atrás tú decías, Rodrigo, que sería un gran problema para la coalición oficialista. Yo estoy de acuerdo, pero ¿sabéis que yo creo que sería un problema? Si Janet Jara llega a ganar, el problema fundamental es para los partidos, para los políticos profesionales, No, para la algunos de ciudadanía. ellos. O al menos hay un paréntesis de duda. Si es cosa de mirar al otro lado del río y ver a Johannes Kaiser. Johannes Kaiser hace un año, hubiéramos estado conversándolo hace un año acá, ¿cachai? En el Provócame. Y yo lo ponía como cuando recién empezaba como a sonar, o hace 3 años atrás, cuando recién asumió como diputado, y tú decís, bueno, obviamente ya llegó de diputado por un cuevazo, este no puede ser candidato presidencial, no puede ser candidato ni siquiera, y obviamente no tiene ni una posibilidad de ganarle a nadie. Bueno, Johannes Kaiser, es discutible lo que voy a decir, creo que tiene hoy, y puede dilucidarse, puede diluirse pronto, hoy tiene la primera opción de ser presidente de Chile, porque las encuestas lo dan tú a tú con Evelyn Matei, siendo que todavía José Antonio Kast no baja su candidatura. O sea, hoy por hoy, y además cualquier encuesta te dice que más o menos el 55% del electorado hoy en día vota por candidatos de derecha. O sea, la probabilidad que Kaiser gane la primera vuelta es alta, la probabilidad que un candidato de derecha gane la segunda vuelta es muy alta. Listo. Entonces, Johannes Kaiser no entra en ninguna. Entonces, lo que yo creo es que como está tan líquido y como efectivamente hoy en día la gente está moviéndose por otras pulsiones, en un péndulo, creo que Janet Jara es más un problema para el establishment político, para los partidos políticos, pero eventualmente, en la medida que si efectivamente ella va subiendo y gana, etcétera, y va construyendo un carisma, ya no solamente como ministra, etcétera, sino un nuevo carisma, en una de esas, efectivamente puede ser, a ver si se entiende lo que digo, la contracara de Johannes Kaiser, es decir, dos políticos Es que yo improbables creo- es que para no- ocupar es que una yo- presidencia de la yo- República. Es que yo creo que es una equivalencia. Lo digo en términos injusta por y no supuesto que correcta. injusta, pues. O sea, porque en el caso de Johannes Kaiser estamos frente a un candidato que odia a los homosexuales, que cree que las vacunas son lo peor de la historia. O sea, que tiene premisas en su fundamento que son premodernos, por decirlo de alguna manera. Mientras que Janet Jara es una candidata que ha tenido una vocación democrática incuestionable. Está bien. Sí. No, pero para hacer el punto. Y que, entre otras cosas, ha demostrado en su gestión pública, sin ir más lejos, la reforma en pensiones, que es capaz de cruzar el río e ir a conversar con quien es el adversario Sí. más antítesis. Ideológico. Por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, Con el enemigo de clase. Yo lo que quiero decir es que, ciudadanamente hablando, no es problema, o es menos problema que lo que uno piensa, porque los 5 millones de votantes nuevos no tienen prejuicios ni votar para allá ni para acá. No lo sabemos. Sí, pero han demostrado en los procesos constituyentes que se mueven por un sentido Fluctúan. común O sea, y fluctúan. El ya. nuevo votante se va Ya. para la derecha, ojo. No necesariamente, si No ese es el necesariamente. punto, no necesariamente. Y en segundo lugar, en el sistema político, Janet es conocida por sus capacidades Sí, no, sí. de liderazgo. Entonces, yo diría que es una polémica ficticia en el marco de una primaria. Déjame complementar. Solo lo que yo digo es que lo relevante es no si tú militas en tal o cual lugar, no si opinas tal o cual de Cuba, incluso ni siquiera si opinas o no con las vacunas. La pregunta es, ¿quiénes se van a hacer atractivos en la política que hay hoy en día, que es una política muy compleja, con ciudadanos muy despolitizados, muy exigentes, muy quejones incluso, pero que van a votar igual y que tienen que recibir una oferta? Ahora, y en eso yo creo que el escenario está súper abierto a quien sea capaz de canalizar esa energía. Llevado a esa equivalencia, los problemas que agobian al país son transversales. Quien interpreta mejor esa respuesta social es quien tiene capacidad de liderazgo. Y esa respuesta social claramente tiene que tener capacidades de interpretar universalmente, no en nichos. Yo creo que pasa con Jara que también tienen un prejuicio, o sea, la sociedad tiene un prejuicio con el Partido Comunista en Chile que es un tema de un prejuicio mundial también. O
sea, yo lo digo porque, por ejemplo, me imagino a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ella es una mujer muy de izquierda en México, termina siendo la primera presidenta. Y independiente de que sea una mujer muy de izquierda, tuvo las conversaciones respecto a los aranceles con Donald Trump, demostró ser una presidenta que llega a las conciliaciones por el bien del pueblo mexicano, ¿cierto? Tiene un discurso diferente a lo que se ha visto con otros presidentes a nivel mundial. Ella dice que no le tiene miedo a Donald Trump porque tiene el respaldo del pueblo mexicano. Entonces ella ha demostrado también, y cuando se ven los aranceles, el único país que tampoco no le puso aranceles, a comparación de otros países, por ejemplo, como Milei, que lo persigue como perrito faldero, le pusieron los aranceles igual. Entonces, una cosa característica que tiene Jara, que yo veo que tiene carácter y que lo ha demostrado en su periodo de ministerio, pero tiene un prejuicio mundial. Y es difícil eso, porque al final, y lo digo por la población chilena. No, mira, yo lo veo de esta manera. El país ha mostrado capacidad de madurez al elegir una presidenta mujer por primera vez con la presidenta Bachelet, al elegir un presidente joven, menor de 40 años creo que tenía el presidente Boric cuando fue. Sí, 36 años. Y tiene capacidad de elegir a Janet Jara. Les quiero hacer, nos quedan 5 minutos. Lo partí anunciando y no hemos hablado nada de eso y me interesa darle una vueltita para ver si después la chuntamos o no. ¿Qué va a pasar? No, la pregunta es, ¿qué debiera pasar con Marco Enrique Ominami? Hago el contexto. Marquito se ha portado bien, ¿ya? Lleva meses, ya no empezó a decir, no, que va de todas maneras a primera vuelta, no sé qué. Su señora condujo el Festival de Viña, lo hizo mejor que el Rafa Baranea. No, se ha portado bien. Ha estado, yo diría que en los últimos 10 años creo que está en su mejor momento. ¿Ya? Tuvo obviamente muchos mejores momentos antes, en su primera candidatura y los primeros años donde tenía un cierto vigor. Después fue estableciendo y se transformó un poco como en el tío Catete, porque esta cosa como de siempre ir solo candidato a presidente, yendo a primera vuelta, sin generar pactos con nadie. Y eso me parece que... Y después anda a veces oscilando, de repente se pone más amarillento, de repente más izquierdoso, etc. Bueno, Marco Enríquez ahí está, instalado y pidiendo cancha para ir en la primaria. ¿Ya? Entiende, y así lo ha planteado públicamente. Uno pensaba que el Partido Radical le iba a abrir la puerta y parece que al menos hasta ahora no, y dijeron que no. No. Pero Marco Enríquez está en campaña para una primaria. ¿Dijo que no el Partido Radical? Es que no dijo que no, definió el Partido Radical hace como una semana que no iban a tirar candidato presidencial. Pero anunciaron a Guille para senador en la quinta. Sí, y que se iban a concentrar los parlamentarios. Ahora, Ya. de eso no se sigue así de manera explícita, que sí implícita que no van a presentar candidato, pero de manera explícita uno podría pensar, no van a presentar un candidato a sus filas, y quizás hasta última hora podrían decir, perfecto, invito a este independiente a que compita con nosotros. Ahora, si es que no va, el incentivo de Marco Enrique es tratar de ir a primera vuelta. El negocio de ir a primera vuelta en este escenario, si no lo dejan entrar a la primaria, es interesante porque si gana un candidato más de izquierda en la primaria, un Winter, una Janet Jara, el incentivo es ponerse súper moderado y decir, no, necesitamos algo, y poner su versión que la tiene, marco amarillento, cerca de la democracia cristiana incluso, que lo ha tenido. Si gana Carolina Toá o Vlado, el incentivo es sacar las banderas rojas y decir, falta un candidato a izquierda. En cualquiera de los dos escenarios, Marco Enríquez puede hacer daño en primera vuelta. ¿Por qué no hacerlo competir en primaria? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no me parece, o sea, ¿y su partido? ¿No estaba construyendo No, un pues ya partido? no tiene partido. ¿El PRO? Marco Es que independiente. ahí voy, sí, pero es que ahí voy, o sea, la figura de Marco Enrique Ominami no se puede prender cada meses antes de una elección. Esto es un trabajo de partidos políticos. Marco no debería estar pidiendo, por favor, que le den el cupo y la posibilidad de ir a una primaria, sino que esto es una construcción de partido. O sea, veamos Vlado, por ejemplo, del Partido Liberal. Lo que tuvo que hacer fue construir partido y meter también parlamentarios de su misma coalición o de su mismo partido. Eso es lo que tenía que hacer él. Pero él no puede llegar a las últimas, ¿cierto?, de decir, oye, denme el cupo. Yo creo que esto tiene que dar más dedicación. Yo encuentro un excelente candidato a Marco Enrique Ya, pero esto es Ominami. política real, él está. La pregunta es, ¿lo dejáis fuera porque es intrascendente? Porque da la sensación No, que no le es están haciendo eso. trascendente. El gallo puntúa en encuestas entre 4 a 6 puntos, lo que no es menor. En alguna un poquito más, en alguna un poquito menos. Y la pregunta es que si llega a noviembre nos va a robar votos y probablemente haya una elección entre dos candidatos y candidatas de la derecha. Eso es lo que va a pasar si no se invita a la primaria a Marco Enrique Ominami.
Que yo creo que tiene que... Hace- En la medida de que el gallo logre juntar Nuestra la labor firma como primaria, requerida, que yo creo que lo podría hacer. Nuestro gran trabajo como primarias, quienes vamos a la primaria o como oficialismo, es traer a esta primaria una mayoría convocante del país. Y si también Marcos Enrique aporta esa dosis en la mira, primaria, hay que hacerlo. ¿Te puedo dar un argumento de buena fe a favor de él? Porque mucha gente dice este gallo gana a Lucas con las elecciones, que no descarto esa idea. Pero él, si fuera su interés es el principal, él junta la firma y va directo a noviembre y ahí saca 400.000 votos, 300.000, 600.000. En cambio, si se somete a la primaria, no va a sacar ni de cerca una cantidad similar y no va a ganar. Entonces, la solicitud de él yo la veo como atendible en atención a que un político que pertenece al sector, con sus pifias y todo, pero pertenece al sector históricamente. A mí en lo personal es un gallo que no me cae mal, lo encuentro incluso interesante como personaje. Piérdanme el miedo en la frase. Y nos afecta en la De medida Marco. que logre juntar las firmas en noviembre. Piérdanme el miedo. Quiere que lo inviten al primer, dijo el fin de semana, Marco Enrique. Mira, yo creo que hay que ver qué es más provechoso. No tengo cálculo todavía. O sea, porque a mí lo que me preocupa es que gane la candidata Janet Jara y me preocupa que la unidad de la coalición persevere, sea cual sea el resultado en primaria. Yo no tengo claro cuál es la vocación de Marco Enrique Minami en ese caso. Entonces, yo esperaría a ver cuál es la discusión de los partidos políticos respecto de qué es más conveniente, pero no me quiero casar Ya, todavía. no lo quiere. No le pierde el miedo. entonces. Oye, es que Marco da Como diría un Es un elemento. buen comunicador. Sí. A mí me gusta Marco Enrique Minami. Es buen comunicador. Pero mira lo que pero Marco me debió recuerda. fortalecer más el Yo tengo que partido. contar una anécdota. En la negociación de unidad constituyente, el PRO estuvo sentado a la mesa durante un mes y medio en el Partido Socialista. A mí me tocó estar por Ciudadanos. Y la promesa era: hagamos listas para la parlamentaria y tenemos candidato único presidencial. Sí, PS, sí, radicales, tranquilos, Ciudadanos, Reti, sí, vamos a llegar con candidato único. El día antes de la inscripción, Marco Enrique se fue por afuera Sí. y no tan solo rompió la coalición en donde ellos salen, sino que se enchufó como a 30 candidatos que tenía el partido, que quedaron abajo de la mesa. Me acuerdo. Y ese elemento que dice Marco lo conecto con esa historia porque sí, un elemento a tener presente es el extremo personalismo de Marco Enrique Minami. O sea, él juega para él y no trepida incluso en fregarse sus propios candidatos parlamentarios, lo que yo vi personalmente en esa negociación. Ya, No pero- se lo da, es que, mira, si Radical ya dijo que no sé quién le va a dar el cupo. No, pero- es invitarlo. Puede porque, invitarlo. Porque como independiente, la coalición puede invitarlo. Lo que pasó con Sichel. Lo que pasó con Sichel. Ya, pero ustedes están en la mesa de los partidos, ¿sí o no? ¿Invitarlo? ¿Mm? Sí, yo creo que sí. Es que igual va a ganar Paso. Winter. Yo sabía. Puta raza. Ready. Puta paso también. Yo di un argumento a favor y Marco me recordó un muy buen e importante argumento en contra y prefiero empatar por ahora. Ay, que son amarillos. Son amarillos Yo digo, los dos, mira, ¿viste? mira, yo Liberales y digo, comunistas ¿Y tú? unidos ¿Y con unas tú? banderas ¿Y tú? amarillas, unidos weón, en la caminando respuesta hacia a los Cuba en un velero. amarillos. Porque yo después de ver China me di cuenta que Marcos era amarillo Oye, y fascista. Pero responde tú, po. Si tú estuvieras en una mesa de partido político del progresismo. Adentro. ¿Adentro? Adentro. ¿Cuál es tu fundamento principal? Que si no está claro que va a llegar a primera vuelta, no lo quiero en primera vuelta. Estoy haciendo... Ese es un razonamiento y es coincidente con mis preocupaciones, pero hay que esperar yo Yo diría sí porque va a ganar Winter igual, así que... con números en la mano. Más números, no, sí. Y Winter va a ganar Pero en mira, primera no vuelta. quiero o sea, arruinar toda la discusión. Esas son las frases destempladas Mira, aquí. de mira, Frente Amplio. Yo soy Frente Ya, Amplio, me no quiero aburrieron. arruinar toda la discusión. Bonito todo lo que dijeron, pero va a ganar Winter al final. Hubo un momento en que pensé que el programa podía ser bueno, pero lo echamos a perder después. Así que ahí nomás. Estuvo Pero es bueno, lo que hay. estuvo bueno. Next. Estuvo bueno. No, es que ustedes tienen la vara muy baja. No te Es lo que hay. No te dis tanto color, quiero. Es lo que hay nomás, pues, weón. Ya. Fue ya, nomás. Ya, corta nomás, weón. Fue nomás. corta. ¿Y tú? Vaya a quedar... La próxima semana no venís, weón. No, la próxima semana No, vengo castigado. y la subsiguiente Castigado. voy a presentar una apelación. ¿Pero a quién traemos? Al Tribunal ¿A quién Supremo podemos traer? compuesto por Diego y Pablo. Porque necesitamos a alguien que, yo insisto, alguien que cree que es de No. izquierda pero es de El derecha. próximo weoncito ustedes que falte... Oye, ayer estaban sin filtro y Eric Campos me dijo, ahí está el liberal de derecha. Y estaba en tu lado. Estaba en mi lado. Oye, no, la próxima vez que alguno de ustedes falte,
Vamos a hacer, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a poner un macetero con una planta, un ficus, ¿ya? Y lo vamos a reemplazar con un ficus. Ah, qué buena. Oye, a todo esto nos fue súper bien con la Ale Matus moderando. Oye, Lo dejo ahí. este Nos es fue la canchero, raja. este es canchero y el programa más visto fue con Fue la con la Ale Ale Matus, Matus. weón. Moderando, Sí, güey, no qué como bueno, invitada, moderando. Es que la sultana es la sultana. Sí, Ya. la más grande. Don Diego Cancino estuvo ahí en el Switch. Don Pablo Rivera en el sonido. Muchas gracias, chicos. Los Nos ministros del encontramos- Tribunal Supremo. Los ministros del Tribunal Supremo. Nos encontramos nosotros el próximo martes. Po. Muy ¿Te bien. parece o no? Muy bien. Maravilloso. Ya. Acá estaré como Saludos a sus siempre. candidatos. Gracias. Que junten las, Saludos. que junten las firmas. po. Mi Sí, presidente. vamos, tranquilo. Si no, te vamos a cambiar por alguien del PPD. No, sí, po, weón. Sumemos a alguien del PPD. ¿Qué haremos ahí en ese escenario? Ahí podemos hablarlo en otro programa. Próximo martes, Provócame. Ah, recuerden que algunos gente me preguntaba. Sí, está en Spotify y está como video. Es decir, en Spotify también lo puede ver como video, al igual que en YouTube. Lo subimos un ratito antes en Spotify, a las 9 en el canal de 32 minutos y después en trasnoche en el de La Cosa Nostra. Nos encontramos el próximo martes en un próximo Provoke Me.